Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al beatboxer surcoreano Wing, esta vez con su interpretación de el tema de la canción Phenomenon, que dice de la siguiente manera. Fíjate, desde ya, desde que comienza, porque esto es superlativo, el control tremendo que tiene de su voz. Es maravilloso. Nosotros ya lo hemos escuchado a Wing en una canción que vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción. Fue hace, creo, un par de años. Y después lo estuve escuchando ocasionalmente, pero no lo volvimos a escuchar en este canal. Así que cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Pero es poderosísimo el control que tiene sobre su cuerpo, sobre su voz. Y vamos a seguir escuchando. Y además la capacidad que tiene para poder entrecortar todas sus vocalizaciones, todas sus beatboxerizaciones. Lo que hace con su boca, que es beatbox, pero fíjate cómo si algo tiene de característico, y me parece que por eso se destaca de otros intérpretes de beatbox, es que tiene unos muy buenos graves. Y arranca en sol sostenido menor, una cosa como... Hermosa tonalidad para comenzar a hacer beatbox. De hecho, es muy utilizada en el J-pop, en el K-pop, donde utilizan tonalidades no tan habituales. Y la verdad que sol sostenido menor es una tonalidad poco habitual. Algo que me gusta mucho es el intercalado de las respiraciones que hace. Fíjate cómo no se pierde ningún beat, le da muchísimo ritmo y prestale atención sobre todo a su mano derecha, que va utilizando unos knobs invisibles, unas perillas, como decimos acá en Argentina, para poder ir regulando la apertura o el cierre de lo que está vocalizando. Es como si tuviera un filtro, básicamente, que filtra frecuencias, que las recorta o permite que pasen para que se escuche más o menos comprensiblemente, o más o menos agudo incluso, y eso es maravilloso. Es una máquina, es un sintetizador humano. Pasó al cuarto grado, un movimiento muy característico. Cuando uno empieza con una canción, hay algo muy habitual que, en el pop sobre todo, primero, cuarto, sol sostenido menor, do sostenido menor. Y fíjate que llega muy, pero muy grave. Yo tengo una voz más o menos grave, pero ni a palos me alcanza para ir tan me tengo como que contorsionar todo. Es un fenómeno. Oh. Tiene todas las características ideales y necesarias para hacer un track de EDM, ¿no? De música electrónica en general. No me voy a poner a discutir los subgéneros en particular, primero porque no es mi área de expertise, así que voy a hablar de música electrónica en general. Creo que en el otro video habíamos mencionado que me hacía acordar a productores como Skrillex, de repente, que en su momento Skrillex fue muy conocido y hasta se hizo una suerte de meme al respecto porque parecía que usaba una licuadora para poder combinar sus sonidos, pero la verdad es que es muy complejo lo que hacía y lo que hace, porque tengo entendido que sigue en funciones, en actividad, pero esto fíjate que combina todo muy meticulosamente, es como muy claro, preciso, como que podemos diferenciar todos y cada uno de los sonidos que esgrime Wing y que lo hace maravillosamente bien. No, pero mete absolutamente todo. Ni siquiera le faltan los ear candies, que los ear candies o caramelitos para los oídos es algo de lo que hablamos mucho en el canal porque es lo que muchas veces, por no decir siempre, colabora con que lo que estamos escuchando conserve, mantenga nuestra atención todo el tiempo sobre la misma pista, sobre la misma canción. Y fíjate que metió ahí como un silbido de pájaros. También está ese sonido que a mí lo que se me imagina, lo que me aparece como imagen en la cabeza es como si estuvieras destapando una botella con un corcho, que queda maravilloso. Muy de la música electrónica de los 2000, 2010, hermoso. Hermosa transición y fíjate el break que hizo, vamos a escuchar de vuelta esa parte, es un break muy chiquito, apenas una respiración que está, esto debe estar trabajado en postproducción también independientemente de que entiendo que es como The First Take o el Tiny Desk, que es interpretado en vivo, pero hay luego un trabajo de postproducción en el que se perfila todo esto, se escucha que hay una reverberación de fondo, no está su voz pelada, sino que tiene algún efecto metido para colaborar con su interpretación, por supuesto, pero prestale atención que termina esta sección, hay un break, un corte en seco y vuelve a arrancar.
es milimétrico, pero hasta te puede meter frases en el medio del tipo y no se pierde ni un solo beat. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y si te interesa adentrarte más en las canciones que te gustan, seas músico, productor o simplemente un oyente casual, tengo una guía preparada especialmente para vos que se llama Cómo escuchar música como un compositor, que vas a poder descargártela gratuitamente ingresando en el link que se encuentra en la descripción o bien en el primer comentario piñado. Así que continuamos escuchando a Wing con su interpretación de Phenomenon. Voy a decir lo siguiente, que es algo que he mencionado en muchas otras ocasiones. Independientemente de que no es un estilo o un género que a mí me guste escuchar a diario, me gusta muchísimo reconocer la gran capacidad que tienen estos artistas para poder hacer lo que hacen. Es decir, los escucho y quedo completamente obnubilado por lo que hacen, porque está muy lejos de mis capacidades prácticas. Yo puedo tocar el piano y acompañarlo en todo caso, pero no puedo hacer eso con mi cuerpo ni con mi voz, ni por asomo, y me parece algo que humanamente hay que reconocer, independientemente otra vez que te guste el beatbox o no, o que te guste el tipo de beatbox que está haciendo o no, porque entiendo que también hay variantes dentro de este amplio mundo, pero es tremendo y muy bueno todo lo que hace. Fíjate, usa auriculares, en serio. Está haciendo overtones. Fíjate que en esta parte, como te dije antes, y como siempre recomendamos en este canal, te recomiendo como siempre utilizar auriculares o unos parlantes para tener primero una perspectiva más estéreo, bien panoramizada, y además para poder tener una percepción mucho más acertada de lo que estás escuchando y que puedas percibir estas pequeñas cositas que estamos notando en este video. Pero fíjate que en esta sección aparecen como más de una nota, como si estuviera cantando cuartas, que es algo prácticamente imposible de cantar dos notas en simultáneo, pero con el cuerpo y con la voz se pueden hacer determinados efectos para que, por una cuestión de resonancias, de frecuencias, aparezca destacada otra de las notas incluidas en la frecuencia original. Esto es técnicamente muy complejo y rebuscado quizás, pero escuchá y vas a ver que es como si hubiera más de una de sus voces actuando al mismo tiempo, y no creo que sea una sobregrabación. A eso es a lo que quería llegar. Claramente es un pasaje muy rápido, sobre todo cuando hace este gesto con su mano derecha como si estuviera moviendo un disco y como si escucháramos dos notas actuando en simultáneo, y es un efecto muy, pero muy interesante que le hemos escuchado sobre todo a una cantante rusa que se llama Diana Ankudinova, o Ankudinova si es que lo estoy pronunciando correctamente, de la cual tenemos varios videos en el canal que vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción, donde tiene la capacidad de cantar lo que se llama un overtone, es decir, un tono por encima del otro, un sonido por encima del otro, y lo que hace es cantar una octava en el caso de Diana. Acá Wing lo que está haciendo es otra cuestión, pero con el mismo nivel de complejidad y muy acertadamente. Las respiraciones son buenísimas. Hasta cuando respira es tremendamente claro. Me está gustando mucho esto. Fíjate que en cuanto a la armonía, al espectro armónico en el que se mueve, es exactamente el mismo. Es muy afinado, por supuesto, por eso lo está haciendo tan delicadamente. Y está recorriendo solamente esos dos acordes. Pero claro, la gracia no está en llenar la canción de acordes, sino en todas las pequeñas cosas que va haciendo casi en simultáneo con su voz y con su cuerpo, y que le permiten sostener una canción entera sin ningún tipo de inconvenientes. Y claro está que tiene muchísimo entrenamiento en esto, el queridísimo Wing, aunque es la segunda canción que escuchamos de él en el canal. Y fíjate incluso los cortes que mete rítmicamente en esta sección, que es algo muy complejo de hacer. No lo puedo reproducir, pero es como si estuviera, como si una voz estuviera constante y la otra estuviera moviéndose. Es prácticamente una polirritmia, aunque para que sea una polirritmia deberían estar actuando en simultáneo, y claramente cuando él hace la voz a contratiempo no puede hacer a la vez la voz que está pisando el pulso, pero se termina escuchando así y el efecto logrado es excelente. Acá claramente se nota que hay efectos de fondo. Fíjate que hubo, además de la reverb que estamos escuchando en este momento, hubo otra como mucho más espaciada, incluso sonaba como si fuera arena o una ventisca, como si fuera un downer muy delicado, pero que es básicamente el reverb que habíamos escuchado de la última nota que entonó, y ahora empezó a hacer como un build-up, porque yo estoy viendo en la onda de audio que va agrandándose hasta el final y esto va a reventar en cualquier momento, y es
Tremendo. Fíjate cómo acá va condensando todos y cada uno de los elementos que fue presentándonos a lo largo de la canción, que recordemos que se llama Fenómeno, y él claramente es un fenómeno en lo que hace. Acá en Argentina, coloquialmente y como forma de elogio, decimos que alguien es un fenómeno cuando hace algo que es muy destacable, muy memorable, y en este caso, parafraseando el nombre de la canción, me parecía muy meritorio mencionarlo. Pero fíjate cómo fue dosificando toda la información a lo largo de la canción y ahora la logra condensar en este build-up final para desembocar en el final de la canción, que ya está finalizando. Hermoso, y fíjate que ahí se escucha, si estás utilizando auriculares sobre todo, para que te des una idea, la reverb o reverberación es el rebote que hay del sonido dentro de una habitación. En todas las habitaciones es distinto. Las que tienen tratamiento acústico suenan más secas, con menos repercusiones o rebotes del sonido. Y por ejemplo, si estás en una iglesia o catedral, el sonido, como es mucho más amplio, rebota mucho más y suena más grande, como en la habitación en la que está Wing en este momento, que es un estudio, no podemos saber cuán grande es, pero se le pone como un plugin, como un efecto en postproducción o en el mismo momento en el que estuviera grabando, también es posible, para que suene más grande de lo que realmente es su voz, porque la voz no puede generar ese efecto naturalmente, sino que lo genera la imbricación de lo que está produciendo la voz más la repetición de esas frecuencias, los rebotes que hay dentro de la habitación en la que se encuentra. Maravilloso, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a el beatboxer Wing. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.